Pastor, gracias por este espacio. Nos hacen una pregunta desde las redes sociales. Hay una persona que fue bautizada en su adolescencia. Esta persona no recibió doctrina, no sabe realmente el significado del bautizo y ella realmente no se siente salva. La pregunta en esta hora es, ¿esta persona debe quedarse así o debe bautizarse de nuevo? Con respecto a su pregunta, pues es bastante interesante porque nos da la oportunidad de hacer ver algunos aspectos muy interesantes en la vida del cristiano. En primer lugar, es bueno que comprendas que el bautismo es la aspiración de una buena conciencia. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su capítulo 3 de la primera carta. En segundo lugar, el bautismo debe de ser para personas o debe de hacerse en personas que sean conscientes de lo que están haciendo. Porque eso es lo que enseña el Evangelio, capítulo 16 del Santo Evangelio según San Marcos. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, el que crea el Evangelio y luego se bautice será salvo. El apóstol Pedro en el capítulo 2, el versículo 38 del libro de los Hechos, les dijo, primero, que se arrepintieran de sus pecados y luego que se bautizasen. Jesús en San Mateo capítulo 28, verso 19 enseña que primero es necesario hacer discípulo a la persona que quiere bautizarse. ¿Qué significa todo esto? Número uno, que las personas que no tienen conciencia de lo que es el bautismo, para qué es, qué implica en su vida, qué representa hacia los demás, en la comunidad donde vive, qué compromisos se asumen, qué privilegios se obtienen por el santo bautismo. Si la persona no sabe nada de eso, sencillamente, más allá de que lo hayan mojado, no se ha bautizado. Es muy posible que alguien me diga, bueno, pero es que la Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo. Y es obvio, así está escrito en el capítulo 4, el verso 5 de la carta a los Efesios. Pero el bautismo debe de hacerse en personas o personas deben de llevar a cabo este evento cuando tengan conciencia de lo que van a hacer. Hay un ejemplo muy interesante en el libro de los Hechos, capítulo 19. Si ustedes leen con cuidado, descubren que dice que después de recorrer las regiones superiores, Pablo vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es Jesús el Cristo. Y dice que cuando escucharon esto, volvieron a bautizarse. ¿Eso qué es lo que nos dice a grandes rasgos? Número uno, que estos discípulos no habían sido bautizados a conciencia, porque no sabían siquiera si había Espíritu Santo. Cosa que el bautismo de Juan tenía una particularidad. Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que tras él venía uno que era más poderoso que él, el cual bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y estos señores de Éfeso ni sabían si había Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que los habían bautizado no como dice la Escritura, que un don Julano se hizo pasar por discípulo de Juan para bautizarlos sin haberlos discipulado, sin haberlos orientado o enseñados acerca de qué es el bautismo y para qué es. Razón por la cual cuando ellos entienden el mensaje del Evangelio, dice que se volvieron a bautizar en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Eran por todo unos 12 hombres. Lo que quiero decir con este comentario es
que si una persona fue bautizada inconscientemente, es decir, la persona se bautizó sin saber qué es el bautismo, para qué es el bautismo, pues sencillamente no está bautizada. Eso quiere decir de que esa persona, si la bautizaron siendo un niño, un adolescente, bueno, y no lo orientaron, y hoy se siente que no ha sido bautizado, como dice la Escritura, efectivamente no está bautizado, porque el bautismo es la aspiración de una buena conciencia. Si mi conciencia me dice que yo no estoy bautizado, porque no me enseñaron, porque no me doctrinaron, porque no hicieron el discipulado que tenían que hacer conmigo, pues sencillamente no está bautizado. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que no en vano dice la Escritura que para una persona bautizarse, primero hay que hacerla discípulo, para que cuando llegue a las aguas bautismales, ese candidato no vaya pensando que después del bautismo es que va a dejar de pecar, sino más bien que cuando vaya al bautisterio, ya él esté convencido que está apartado del pecado, que Dios le ha perdonado, y que ahora lo que va a hacer de una manera simbólica es sepultar el cuerpo del pecado por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, ese creyente pueda andar en vida nueva. En síntesis, ¿qué debía hacer una persona que fue bautizada sin tener el conocimiento pleno? Sencillo, debe de acercarse a su pastor, decirle que lo doctrine, enseñarle qué es el bautismo, para qué es el bautismo, cuándo se debe bautizar, por qué implica en su vida, qué implica en la comunidad, qué implica en la sociedad. Y una vez que ese muchacho o esa persona recibe toda la enseñanza pertinente, ahora sí podrá ser bautizado y el bautismo será acepto delante de Dios. Y lo más importante, ese candidato tendrá paz porque habrá cumplido con las demandas divinas, que son claras. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que se arrepintiere de sus pecados podrá bautizarse para el perdón de sus pecados. Observen que en la Biblia todo está muy simplificado. Gracias por haber preguntado. Espero que esta sencilla explicación les sirva para su crecimiento espiritual. Le invito para que me siga en las redes sociales que aparecen acá en pantalla, pero sobre todo que se suscriba en el botoncito rojo. Muchas gracias por haber preguntado. Será hasta la próxima. Dios los bendiga.